Y estamos de vuelta con el candidato presidencial Marcel Clos. Hablamos del agua, de la vivienda, de la salud. O sea, del agua aún no hemos hablado. Hablemos del código de agua que afecta bastante a la comuna de San Pedro, comuna que queda cerca de nuestra comuna de Melipilla. Esta comuna fue declarada como zona de escasez hídrica en el año 2008. Se comprobó de que aquí hay monopolio en el control de la cuenca del Yari. ¿Y cuál es la solución para esto? Bueno, la solución para eso pasa por entender cuál es el problema. Y el problema es esto que tú dijiste, el código de agua. Una vez más, aparece el mismo problema. El agua no está en Chile para que tú tomes agua, para que tú te bañes, para que hagas la comida. Está para que hagas negocio con el agua, ¿no? Antes, el agua era un bien de uso público. Aún sigue siendo de uso público según el artículo 5 del Código de Agua. Pero además dice que es un bien económico. A ver, mira. Además dice que es un bien económico y además separa la propiedad de la tierra de la propiedad del agua. Y ahí es donde está el negocio. Es que tienen buenos abogados estos tipos, porque bueno, fíjate que el artículo 5 dice que el agua es un bien nacional de uso público, pero sus derechos de aprovechamiento se pueden entregar a concesión. Pero además dice que es un bien económico, lo dice claramente. Claro, lo dice en el artículo. Entonces, al separar la propiedad de la tierra de la propiedad del agua, tú puedes ser dueño de agua. ¿Y qué ocurrió? Cuando se instala este código de agua, mucha gente empezó a declarar derechos de agua, inscribió derechos de agua. Se empezó a registrar como propietario de flujos de agua. Y después empezó a vender el agua, ¿no? Y el Estado de Chile muchas veces ha entregado más derechos de agua que la capacidad propia de los ríos, de los cursos de agua, de las cuencas. Por lo tanto, se generó una suerte como de sobre necesidad de agua y una escasez gigantesca de agua. Y eso implicó un precio enorme del agua. Porque lo que se hizo fue generar un negocio con esto. Y eso significó especulación, sobreventa, escasez. Y hoy día tenemos la situación que hoy día existe. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué es lo grave de eso? ¿Cuál es lo grave de eso? ¿Quién puede pagar más derechos de agua? ¿Quién puede pagar más por el agua? Las mineras, las agroindustrias, las que generan energía eléctrica. Entonces, el agua pasó hacia ese sector. Porque como la gran minería puede pagar mucho por el agua, entonces no lo puede hacer una comunidad campesina. Y la comunidad campesina se quedó sin agua. Y la gran minera se quedó con el agua. ¿Te fijas? Y eso ocurre ¿por qué? Por este código de agua. ¿Qué hay que hacer? Barrer con esa basura que es el código de agua, derogarlo e instalar un código de agua que establezca la prioridad de las personas y el derecho al uso del agua para las personas y no para las empresas. Es que ese es el problema grave de este país, que todo está hecho para que las empresas hagan negocio. Y eso es simplemente una degeneración de la vida pública, de la vida social. Porque nosotros no somos empresas. Somos seres humanos que tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que educarnos, tenemos problemas de salud. ¿Y quién garantiza que eso suceda? Si no es el Estado que garantice que eso se pueda realizar, entonces lo que estamos viviendo es simplemente en la anarquía total, en el desmadre completo. Como en el absolutismo. En la desorganización total, en la ley del más fuerte, ¿no? Claro. Y el más fuerte es el que tiene más plata. Y como tienen plata muy poco, entonces quienes se llevan todos los derechos es una minoría casi despreciable en términos de números, y una gran mayoría, más del 95% de los chilenos, no tiene derechos garantizados en absolutamente nada. Marcel, hablemos de algo que nos aqueja bastante a nosotros, la provincia de Melipilla y la provincia de Talagante, de los monopolios que hay en el transporte. Acá tenemos uno, manejan el precio. Bueno, cuando lo sube la tarifa, ellos dicen, no, bueno, subió el dólar, pero a veces el dólar baja, mantienen el precio. ¿Cómo contrarrestar aquello? Mira, en los países que han alcanzado un estándar de desarrollo adecuado,
bueno, ¿no? Aceptable. El transporte es un tema del Estado, no es un tema de los privados. Hoy día en Chile, como todo es negocio, el transporte también es un negocio. Y como obviamente nunca son negocios donde haya más de 10 actores, digamos, más de 10 empresas, son siempre monopolios, oligopolios, una empresa. Y cuando tú tienes una situación así, entonces tú haces lo que quieres con el precio y das el servicio que quieres porque puedes hacerlo. O sea, hay más Estado. Acá lo que hay que hacer es que el Estado se haga responsable del transporte. Cuando el Estado se hace responsable del transporte, lo que hace es garantizar que el precio del transporte sea adecuado al presupuesto de las personas. Y por eso que en todas partes del mundo funciona subsidiado. O sea, el Estado, si cuesta 10, te cobran 8 y la diferencia la pone el Estado. Aquí pasa lo mismo. Con el Transantiago pasa lo mismo, pero de una manera mefistofélica, diabólica, porque el Estado garantiza la utilidad del empresario, ¿sabes? Garantiza la utilidad, no garantiza que la persona que va a ir a subirse a la micro va a tener un costo adecuado, sino que garantiza que el que te presta el servicio, el dueño de la micro, tenga una cantidad dada de utilidades, y si no tiene esa cantidad de utilidades, entonces el Estado le pone las utilidades. Esto, mira, es que este país es el límite de la locura, es el límite del abuso. Acá nosotros en Chile vivimos una sociedad abusadora. Abuso en el transporte, abuso en la salud, abuso en la educación, abuso en las pensiones. Mira, los viejos van a salir con pensiones de 100.000 pesos. 6 millones de chilenos van a terminar su vida laboral con 100.000 pesos de pensión. Y el 90% con menos de 200.000 pesos. Es que lo que pasa con el tema de la AFP es una cuestión que realmente ¿Vayamos a la AFP ahora? Es un caos, es una cuestión grave. Yo se lo digo a los chilenos, es grave lo de la AFP. Mira, es muy grave. Sinteticemos en la AFP. El año pasado salió un informe de la Superintendencia de Pensiones, en donde se dio a conocer cuáles son los ingresos que tiene la AFP. Y tú has señalado de que el país debe dar un giro hacia un mecanismo de reparto, sí, ¿cierto? Que se distancia un poco de lo que propone París y Yominami. Ellos quieren colocar una AFP estatal, pero dentro de este mecanismo de AFP, de capitalización individual y de ahorro forzado. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja que tiene este mecanismo de reparto, y por qué tiene la tendencia a mejorar las pensiones de las personas? Mira, en primer lugar, opera en la gran mayoría de los países del mundo el sistema de reparto. ¿En cuáles, por ejemplo? En Alemania, en Bélgica, en España, en todas partes del mundo, en Argentina. En Argentina eliminaron la AFP. Yo estuve ahí en la votación, a mí me invitaron porque di una conferencia sobre el tema de la AFP, cómo funcionaban en Chile, y ellos después de eso, bueno, no después de eso, sino que ese mismo día votaron eliminar la AFP. Porque las AFP son un negocio, solo un negocio. O sea, ¿qué es lo que hace la AFP? Te cobra a ti por guardarte la plata, él te la invierte. Y tú, al final de tus años de trabajo, tienes un pozo de plata, y es el que te Pero mira, te disculpa, según este informe que se entregó el año pasado, en el 2012, se dice que la AFP tienen ingresos anuales de 4,3 billones de pesos. Billones de pesos. 1 billón son 2.000 millones de dólares, ¿cierto? Pero hablemos en... Son 2.000 millones de dólares. No, 1 billón es 1 millón de millones. Ah, sí, pues 1 millón, pero 1 billón traducido al dólar son 2.000, sí, claro. Más o menos, 2 Sí, son 2, me parece. Dólares. Colocando el dólar en 500, pero no vamos a entrar en los márgenes, como para redondear. Ya. Y tienen gastos, o sea, pagan en pensiones 1 billón porque el otro lo pone el Estado, ¿ya? Esos 3 billones, ¿a dónde van a parar si tienen ese excedente? Esos van a los fondos de los trabajadores. No, pero esos 3 billones de excedente, ¿qué hacen la AFP? Que les sobra porque pagan 1 billón al año y tienen ingresos de 4, sobran 3. Sí. ¿Qué pasa con esos 3 billones? Es una parte, son utilidades de la costos, digamos, que te cobran a ti,
y otros lo ponen en los fondos de las personas. Y esos fondos ellos los invierten en acciones, en instrumentos financieros, en swap, options. Pero es verdad que compran bonos de deuda de otros países con esos dineros. Eso es lo que te digo. Mira, lo que le ingresa a la AFP son, como tú decías, más o menos 4.3. 4.3, o sea, como 8 millones de dólares. De dólares, claro. 8 millones de dólares. Y ellos gastan 2 millones de dólares. 2 millones. Le quedan 6 millones. Le sobran 6. De esos 6 millones de dólares, una parte se lo embolsan como utilidades para ellos. ¿Como renta? Deben ser como un tercio probablemente. Y el resto lo ponen en los fondos de los trabajadores. Y estos fondos los invierten en los que se quedan en Chile, se van, por ejemplo, a acciones, bonos de deuda, instrumentos de deuda de los grupos económicos que trabajan en Chile. Pero es cierto que le entregan dinero a los bancos, a la Sí, banca, y la banca, o sea, una tasa de interés baja, y después la banca te presta el dinero a ti a una tasa alta de interés. Lo que pasa es que... ¿Eso es real o es una especulación? No, es que mira, tú tienes que pensar, si tú eres el que administra los fondos de los trabajadores, ¿qué haces tú con esta plata? La tienes que invertir solo en instrumentos financieros. Y entonces va y un banco ofrece un instrumento financiero, porque todos los meses entra plata. Todo. Entonces tú tienes que decir, bueno, ¿qué hago con la plata? Yo tengo que administrarle a los trabajadores esta plata. ¿Qué hago con esta plata? Tengo que invertirla, tengo que comprar algún instrumento financiero. Y entonces hay un banco que dice, mira, estoy pagando 4%. Y ese es el mejor instrumento que hay, porque otros te pagan 2, el otro 1, el otro 3,5. Entonces el Banco Chile, por ejemplo, está ofreciendo bonos de deuda, o sea, te está diciendo, póngame la plata a mí, yo le voy a pagar un 4% por la plata. Entonces tú la pones ahí. Y después, ¿qué hace el banco con esa plata? La presta. Pues. Te la presta a ti mismo. Por supuesto, entonces tú vas, que eres trabajador, que te pusieron tu plata, la AFP te la puso en un instrumento de ahorro al 4%, entonces tú mismo vas después al banco y le dices, ¿sabe qué? Necesito plata para financiar la deuda de mi hijo, y te cobra un 20%. A veces más. Con la misma, o más, con la misma plata. Pero a veces te aplican la Pero máxima no es... convencional, ¿son capaces de hacer Sí, eso? por supuesto, pero si lo hacen, siempre lo hacen. Entonces, no es que la cosa funciona absolutamente normal así. Porque tu plata, que metes todos los meses a la AFP, que la metes todos los meses, la AFP la pesca y la invierte. La invierte en distintos instrumentos financieros. En los bancos, le compra a los bancos, lo ponen en ahorros a plazo, en derivados, qué sé yo, distintos instrumentos de inversión financiera. Y el banco recibe esa plata, ¿y qué hace el banco? La presta. ¿Y a quién se la presta? A los mismos que están poniendo plata en la AFP. Y volvemos en un par de segundos con la parte final de la entrevista al candidato presidencial del movimiento Todos a la Moneda, Marcel Cló.